Reforma pensional, desafíos y contingencias. Hola, mi nombre es Carlos Eduard Osorio Aguiar. Sean bienvenidos de nuevo a mi podcast Píldoras del Saber. En este, su 14º episodio, nos adentraremos nuevamente en el mundo de las reformas, ocupándonos en esta oportunidad de la reforma pensional propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Empecemos por recordar que este proyecto se radicó el día 22 de marzo del año 2023, bajo el nombre de Cambio por la Vejez. Uno de los principales argumentos que se expuso para justificar la iniciativa fue la dignificación de la vida de los adultos mayores. Luego de más de un año de trámite, el proyecto apenas fue aprobado por la Comisión Séptima del Senado de la República, encontrándose en la plenaria de dicha corporación, surtiéndose el segundo debate. Como quien dice, le quedan al gobierno nacional angustiosos 80 días para que el proyecto no solo salga del Senado, sino que se surta el consabido trámite en la Comisión Séptima de la Cámara y en la plenaria de la misma corporación, so pena de que el proyecto sea archivado, pues conforme con el artículo 190 de la Ley Quinta de 1992, ningún proyecto puede traspasar más de 2 legislaturas en su trámite, y esta iniciativa se encuentra justamente en la segunda, que concluye el próximo 20 de junio de 2024. Claramente, nuestro país necesita una reforma pensional. Se trata de un tema que se ha venido aplazando gobierno tras gobierno. La verdad sea dicha, es que buena parte del sistema pensional se financia con recursos del presupuesto general de la nación, lo que significa que los recursos que pagan los ciudadanos en impuestos no se destinan a inversión pública que promueva el crecimiento económico, sino a subsidiar las pensiones de un número representativo de colombianos, con el agravante que cada vez son menos los ciudadanos que hacen aportes a los fondos de pensiones y cada vez son más los pensionados, a tal punto que año tras año el gobierno nacional debe disponer de más recursos para financiar el sistema, convirtiéndose el asunto en un barril sin fondo. Bajo este escenario, podríamos aplaudir en principio la iniciativa, pues el presidente Petro habría cogido el toro por los cachos, decidiendo limitar los subsidios que hoy se pagan a las altas pensiones. No obstante, cuando se examina el proyecto con detenimiento, lo que podemos afirmar y concluir es que, en medio de la solución de una problemática, se pueden terminar generando otras mucho más graves, como lo es que los ahorros de los pensionados se terminen convirtiendo en la caja menor del gobierno nacional. Antes de entrar de lleno en los pormenores y vicisitudes del proyecto de reforma, vale la pena hacer un poco de historia. Las primeras pensiones fueron para los militares que estuvieron en el centro del éxito del Imperio Romano. De hecho, la palabra jubilación proviene del latín jubilare, que significa gritar de alegría, que era justamente lo que hacían los soldados cuando dejaban de jugarse la vida en el ejército. De manera más reciente, fue en Europa y concretamente en Alemania donde se originó la política de la seguridad social para mejorar las condiciones sociales y económicas de los trabajadores de las empresas. Y aunque suele hablarse indistintamente de pensión y de jubilación, la pensión es la cantidad de dinero, periódica, temporal o vitalicia, que el sistema de seguridad social paga por razón de jubilación, viudez, orfandad o incapacidad. El jubilado entonces es la persona que una vez cumplido el ciclo laboral establecido, deja de trabajar y recibe la pensión. El origen del sistema de pensiones colombiano se remonta a 1945, cuando, mediante la Ley 1600, se creó y organizó la Caja de Previsión Social de los Empleados y Obreros Nacionales.
Posteriormente, se fueron creando otras cajas de previsión destinadas a financiar las pensiones y la atención en salud de los afiliados. Paralelamente, algunas empresas privadas armaron voluntariamente o como producto de convenciones colectivas firmadas con sus sindicatos planes de pensiones destinados a su personal. El Instituto Colombiano de Seguros Sociales, creado en 1946 con la misión inicial de atender riesgos de enfermedad y profesionales, se le encargó a partir de 1967 la administración de los beneficios de invalidez, vejez y muerte, así como de establecer el sistema de cotizaciones correspondientes que debería estar a cargo de los empleadores, de los empleados y del presupuesto nacional. Antes de la Ley 100 de 1993, solo el 20% de los colombianos estaban protegidos en materia pensional por el Instituto de Seguros Sociales, Cajanal y demás cajas de previsión. Los afiliados a dichas entidades no representaban más del 50% de los asalariados. La precaria cobertura en diferentes contingencias, entre ellas la de vejez, motivaron al entonces senador Álvaro Uribe Vélez a asumir la defensa del proyecto que a la postre se convertiría en la Ley 100 de 1993, Sistema de Seguridad Social Integral. La Ley 100 vino a ponerle de alguna manera orden a la casa. Se buscó la universalidad del sistema, asegurando que todos los trabajadores hicieran aportes al mismo, el cual poco a poco agotaba sus reservas, producto de décadas durante las cuales fue alimentado con insuficientes cotizaciones, las cuales no compensaban los beneficios otorgados. La Ley 100 de 1993 cambió completamente el sistema de seguridad social en Colombia, tanto para pensiones como para salud y riesgos profesionales. En lo que se refiere a pensiones, estableció, con algunas excepciones, que se aplicaría a todos los habitantes del territorio nacional, pero conservando los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos, derivados de normas o de convenciones o pactos colectivos. Las excepciones contempladas en la ley fueron las siguientes: miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, personal civil del Ministerio de Defensa vinculado con anterioridad a la ley, trabajadores de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol y los maestros públicos afiliados al Fondo Nacional del Magisterio. La Ley 100 fue modificada parcialmente por las leyes 797 y 812 de 2003, que cambió el régimen prestacional de los maestros que se vinculen de allí en adelante y reglamenta el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAT. También por la Ley 923 de 2004, que reglamenta las asignaciones de retiro para los miembros de la fuerza pública, el Acto Legislativo 01 de 2005 y la Ley 1328 de 2009. Producto de esta normatividad, existen hoy dos sistemas de pensión: el sistema general, establecido en la Ley 100, y los sistemas exceptuados o especiales. Existe, por otra parte, un auxilio para personas mayores no afiliadas al régimen pensional, no contributivo, denominado Colombia Mayor, y un programa semicontributivo, el Sistema de Beneficios Económicos Periódicos, denominados BEPS. El Sistema General de Pensiones, aplicable a la gran mayoría de trabajadores tanto dependientes como independientes, está compuesto por dos regímenes: el solidario, de prima media con prestación definida, y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Los afiliados pueden escoger el régimen que prefieran, pero una vez efectuada la selección inicial, solo pueden cambiar una vez cada 5 años. Faltando 10 años para cumplir la edad de vejez, el afiliado no puede trasladarse de régimen. A pesar de lo anterior,
los jueces han aceptado el derecho a cambio de régimen en algunos casos, aun si faltan menos de 10 años para el cumplimiento de la edad. Por ejemplo, cuando el afiliado afirma y demuestra no haber recibido una asesoría adecuada sobre las implicaciones de la afiliación. La afiliación a este sistema es obligatoria tanto para los trabajadores dependientes como independientes. Así las cosas, reitero, con la Ley 100 de 1993 en materia pensional, hablamos del régimen de prima media con prestación definida, que de alguna forma recogió buena parte de lo que era el sistema tradicional que venía rigiendo, dejado a cargo ahora del Instituto de Seguros Sociales, y se crea lo que se denominó el régimen de ahorro individual con solidaridad, basado en el ahorro individual y la capitalización de las contribuciones hechas por los trabajadores y los empleadores. Y fue con la Ley 100 de 1993 que se creó el Fondo de Solidaridad Pensional y con este un auxilio monetario para personas de bajos ingresos con edad superior o igual a 70 años. La historia de las reformas pensionales en Colombia han sido una travesía llena de intentos, algunas con éxitos parciales y muchos obstáculos que aún permanecen sin resolver. Desde la implementación de la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, el sistema de pensiones en el país ha experimentado críticas y desafíos persistentes que han dejado al descubierto las deficiencias estructurales del sistema que nos rige actualmente. Para comprender de manera adecuada el contexto de la reforma pensional en Colombia, es necesario examinar las motivaciones detrás de las iniciativas legislativas anteriores y analizar sus efectos en el sistema pensional. Según expertos como el profesor de Economía en la Universidad de los Andes, Óscar Becerra, la Ley 797 de 2003 logró un impacto positivo al limitar los beneficios en el sistema de reparto y al aumentar el número de semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión. Estas medidas contribuyeron a reducir la deuda pensional y a garantizar una mayor viabilidad financiera del sistema. Pero lo que resulta saludable para el sistema no siempre es lo más popular. Justamente, la fijación de la fórmula de la tasa de reemplazo del sistema y el aumento de la edad mínima de pensión generaron críticas significativas. Decisiones que, según expertos, limitaron la flexibilidad del mismo para adaptarse a los cambios demográficos y las necesidades de los pensionados. Además, la competencia entre Colpensiones, que vino a reemplazar al Instituto de Seguros Sociales, y los fondos privados de pensiones, generó preocupaciones sobre la equidad y la eficiencia del sistema. Expertos como José Antonio Ocampo y Salomón Kalmanovich nos hablan de la necesidad de corregir las deficiencias del sistema actual, especialmente en lo que respecta a la competencia entre Colpensiones y los fondos privados, así como a las comisiones cobradas por estos últimos. Ocampo aboga por un sistema complementario en el que Colpensiones y los fondos privados de pensiones atiendan a diferentes segmentos de la población, mientras que Kalmanovich insta a reducir las comisiones cobradas por los fondos privados para garantizar una distribución más equitativa de los recursos. A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, el problema pensional en Colombia sigue sin resolverse. Los distintos puntos de vista, la dificultad para generar consenso y la resistencia de los gobiernos de turno han obstaculizado los esfuerzos por reformar un sistema que enfrenta retos cada vez mayores debido al envejecimiento de la población y a la informalidad laboral. Como vemos,
el actual sistema pensional enfrenta una serie de problemas que comprometen su eficacia y su equidad. Uno de los principales inconvenientes es la falta de autofinanciamiento de los dos regímenes existentes, el régimen de prima media administrado por Colpensiones y el régimen de ahorro individual solidario administrado por los fondos privados, lo que obliga al Estado a subsidiarlos para garantizar una pensión mínima. Esta situación desde entonces ha puesto en tela de juicio la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, pues como vemos actualmente, el déficit que genera este y otros problemas más en el régimen pensional les cuesta a los colombianos alrededor de 40 billones de pesos al año. Por otro lado, un problema significativo son las altas comisiones, como ya se dijo, que cobran los fondos de pensiones, lo que reduce el rendimiento neto de los ahorros de los afiliados. Con comisiones del 3% sobre los aportes, se generan enormes recursos para las entidades administradoras, cuestionando la equidad en la distribución de beneficios y el acceso a una pensión digna para todos los ciudadanos. Para rematar, el sistema pensional actual enfrenta una escasez de recursos provenientes de las contribuciones obligatorias, exacerbada por un persistente nivel de desempleo y una elevada tasa de informalidad laboral. Estos problemas estructurales, junto con la falta de ajustes en la edad de pensión en relación a estos trabajos, nos han mantenido rezagados en términos de adaptación y corrección. Aquí es donde entramos a revisar la denominada reforma pensional, cambio por la vejez, planteada por el gobierno actual, que si bien busca abordar un problema real, como lo es el de falta de cobertura pensional en Colombia, también plantea serios cuestionamientos y desafíos significativos. Si observamos detenidamente el proyecto, encontramos ciertos puntos cuestionables y preocupantes. En primer lugar, la unificación de los regímenes público y privado de pensiones podría generar incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos. ¿Cómo podemos asegurar que este nuevo sistema será más eficiente y justo que el anterior? La falta de claridad en cuanto a las garantías y los mecanismos de protección para los trabajadores formales preocupan significativamente en esta iniciativa legislativa. Por ejemplo, ¿qué sucederá si el Estado no logra administrar adecuadamente los recursos destinados a las pensiones? ¿Cómo se evitarán posibles abusos por parte de las entidades encargadas de administrar los fondos? La ausencia de respuestas concretas por parte del gobierno a estos interrogantes alimenta la desconfianza en la propuesta gubernamental y refuerza la resistencia de la oposición que, aunque consciente de la necesidad de un ajuste, no quiere girar un cheque en blanco al gobierno para que éste disponga del ahorro de los colombianos como si se tratara de plata de bolsillo. Además, la propuesta de pilares solidarios y semicontributivos parece enfocarse únicamente en remediar las deficiencias superficiales del sistema actual, sin abordar de lleno las causas subyacentes de la informalidad laboral y la falta de empleo formal. Es fundamental reconocer que la informalidad y el empleo precario son problemas estructurales que requieren soluciones integrales y a largo plazo. ¿Cómo puede garantizarse que esta reforma no solo brinde alivio temporal, sino que también aborde las raíces del problema y promueva la creación de empleo digno y seguro para todos los ciudadanos? La falta de un enfoque mucho más completo y la falta de claridad en medidas concretas para estimular la economía y generar oportunidades laborales sostenibles solo deja en entredicho la factibilidad de la propuesta actual llamada reforma. Por otro lado, la dependencia de los fondos privados de pensiones en el nuevo modelo y la potestad del gobierno de decidir en dónde se invierten los recursos
que los fondos administran plantean preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en la administración de los mismos. ¿Qué medidas se tomarán para garantizar que estas entidades operen en beneficio de los ciudadanos y no en el marco de sus propios intereses económicos? ¿Qué garantiza que los fondos privados no sean el tapahuecos o la caja menor del gobierno nacional? Recordemos que estamos hablando de 405 billones de pesos que en la actualidad son administrados por los fondos privados y que son ni más ni menos que los ahorros de los colombianos. Hoy, el 35% de estos recursos están invertidos en renta fija pública, el 23% en renta variable extranjera, el 22% en fondos privados externos e internos y el 20% restante en renta fija local y externa y depósitos a la vista. Con el proyecto de reforma pensional, el gobierno podría determinar el régimen de inversión. Gobierno, por cierto, derrochón, que podría, en un 2x3, acabar con estas reservas, entregando subsidios a diestra y siniestra, lo cual le permitiría contar con niveles de popularidad transitorios, pero poniendo en riesgo el futuro de los pensionados de Colombia. La historia nos ha enseñado, sobre todo en este gobierno, que los intereses financieros pueden prevalecer sobre el bienestar de los ciudadanos si no se establecen protecciones adecuadas y mecanismos de supervisión efectivos. La falta de transparencia en los procesos de gestión y la posibilidad de conflictos de interés planteados dejan bastante inconformes a muchos congresistas que no ven la absoluta viabilidad en este punto vital de la reforma. Además, la financiación de la renta básica solidaria a través del presupuesto general de la Nación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo y la capacidad del gobierno para garantizar un sistema de pensiones justo y equitativo. Para la oposición, y seguramente para la mayoría de los colombianos, el presupuesto general de la Nación, como patrimonio de todos, debe ser manejado con sentido de responsabilidad, sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera en el largo plazo y la capacidad del gobierno para garantizar un sistema de pensiones, repito, justo y equitativo. Si bien el objetivo de proporcionar una renta básica a aquellos ciudadanos mayores que no tienen acceso a una pensión es loable, es fundamental considerar las implicaciones económicas y fiscales de esta medida. En primer lugar, surgirá la pregunta: ¿de dónde se obtendrán los recursos para financiar esta renta básica? ¿Se aumentarán los impuestos o se reducirán otros gastos en el presupuesto para cubrir este nuevo gasto? Cualquiera que sea la fuente de financiación, es necesario evaluar cuidadosamente sus repercusiones en la economía y en el bienestar de la población en general. Un aumento significativo de los impuestos podría desincentivar la inversión y el crecimiento económico. Más aún, podría terminar hundiendo a estas mismas personas beneficiadas de este pilar solidario, llevándose por delante a las familias de escasos recursos, mientras que, por otro lado, recortar gastos de otros programas sociales podría afectar negativamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es así que la viabilidad a largo plazo de financiar la renta básica solidaria a través del presupuesto general de la Nación es cuestionable. ¿Qué sucederá cuando los recursos fiscales sean insuficientes para cubrir esta obligación? ¿Se recurrirá a más endeudamiento, lo que podría aumentar la carga fiscal para las generaciones futuras? Son estos planteamientos los que ponen a temblar la reforma propuesta por el presidente, que aunque tiene, repito,
ciertos puntos que son positivos, la ejecución y el fondo de todo esto parece traer más perjuicios que soluciones. Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, expresó sus dudas sobre la viabilidad financiera de la propuesta. Destacó que la reforma no está trayendo nuevas cotizaciones al sistema, lo que podría resultar en una falta de recursos para pagar las pensiones en el futuro. También advirtió sobre la presión fiscal que generaría la reforma en el pilar solidario y el semicontributivo a largo plazo. Según sus análisis, esta presión fiscal podría ser insostenible en un horizonte de 10, 15 o 20 años, algo no muy lejano, lo que tendría graves implicaciones para las finanzas públicas y la estabilidad económica del país. Izquierdo hizo hincapié en la tendencia demográfica de Colombia hacia el envejecimiento. Según proyecciones, para el año 2050 habrá más personas en edad de retiro que en edad de productividad laboral. Esta posible realidad demográfica solo plantea más dificultades para el sistema de pensiones y sugiere que la reforma propuesta no está alineada con las necesidades y realidades del país en el largo plazo, sino convenientemente hecha para el gusto del presente gobierno. Estas preocupaciones son respaldadas por datos que muestran un aumento en la proporción de la población colombiana mayor de 60 años en las últimas décadas. Se habla que en el 2022, 14 de cada 100 colombianos tenían más de esta edad. Este fenómeno, que también se observa en toda América Latina y el Caribe, indica una tendencia hacia una población más longeva y con una mayor proporción de personas mayores, lo que para efectos de la reforma sería una piedra en el zapato, lo cual hace tambalear aún más la misma en las discusiones que se adelantan en el Congreso de la República. Justamente por lo anterior, es que la oposición, liderada por el Partido Centro Democrático, ha logrado detener el avance de la reforma pensional propuesta por el presidente Gustavo Petro en el Congreso. En 2 días consecutivos, se rompió el quórum decisorio necesario para tomar decisiones en la plenaria del Senado. Por su parte, los congresistas afines al gobierno han expresado su descontento, resaltando la importancia de dar una discusión transparente y responsable sobre la reforma pensional. Su posición es respaldada por otros miembros del pacto histórico, quienes han calificado la estrategia de la oposición como una burla ofensiva contra los colombianos. Sobre el particular, más allá de opiniones a favor o en contra, el Consejo de Estado ha sostenido que es legítima la postura de quien ejerce oposición de levantarse y de retirarse del recinto para lograr un resultado que no de otra manera podría obtenerse, pues de mantenerse en el recinto, el gobierno obtendría el resultado pretendido, gracias a los votos de la oposición, que aunque votasen negativo, su participación terminaría contribuyendo a constituir el quórum decisorio. La reforma pensional propuesta por el gobierno de Gustavo Petro no es un tema menor. Repito, aunque reconozco que existen puntos valiosos que merecen ser considerados y discutidos para lograr un sistema de pensiones más justo y equitativo para todos los colombianos, hay temas gruesos y complejos que claramente no pueden ser aprobados tan alegremente. Es cuando mínimo serio y responsable abordar estas preocupaciones, tan legítimas como la propuesta presidencial, y trabajar en la creación de mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas para garantizar la correcta administración de los recursos destinados a las pensiones y que, al final de cuentas, en un caso hipotético de aprobación de la reforma, no se conviertan en una cuota más que desangre a nuestra ya inestable economía
nacional. Asimismo, se comparte la preocupación sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo de la renta básica solidaria tal como ha quedado planteado, especialmente considerando su financiación a través del presupuesto general de la nación. Como lo expresaba, si bien es plausible el objetivo de proporcionar un ingreso digno a los adultos mayores sin pensión, es de suma importancia analizar detenidamente cómo se financiará esta iniciativa y qué impacto tendrá en las finanzas públicas a largo plazo, cosa que para opinión de muchos críticos, tanto académicos como del órgano legislativo, no tiene la mejor proyección de todas. En cuanto a la manipulación de los fondos privados de pensiones, en el nuevo modelo propuesto, hay consenso en la necesidad de establecer medidas sólidas de regulación y supervisión para garantizar que estas entidades operen en beneficio de los ciudadanos y no en su propio interés económico. Pero resulta aún más confuso que el gobierno mismo, después de todos sus escándalos en la malversación de recursos, como fue el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo en La Guajira, quiera tener la potestad y usurparles la autonomía a estos fondos que hasta el día de hoy, con todas las vicisitudes del camino, han logrado sacar adelante la pensión de muchos de los colombianos cotizantes. Es fundamental proteger tanto los intereses de los pensionados, así como asegurar que los fondos inviertan de manera responsable y ética. No es de extrañarse que, como hemos hablado en este recorrido, a la reforma pensional le quede un complicado y escabroso camino por recorrer. Después de casi 50 días de intensos debates en lo que va corrido del año, hasta el momento no se ha logrado generar un ambiente propicio para un debate productivo y constructivo. El presidente del Senado ha dado declaraciones reivindicando la autonomía e independencia del poder legislativo en Colombia. Sus palabras resaltan la necesidad del respeto por el Congreso de la República en el proceso de debate y aprobación de las reformas, especialmente en un tema tan sensible como la reforma pensional, futuro de todos nosotros los colombianos. El presidente Name hizo hincapié en la importancia de que el Congreso tome decisiones basadas en el sentir de todos los parlamentarios, respetando las diversas posturas individuales y evitando cualquier tipo de intervención externa que pueda comprometer su independencia, así como las presiones del Ejecutivo. En el contexto actual que vive, el poco apoyo a la reforma pensional, marcado por la polarización política y las tensiones entre el oficialismo y la oposición, las palabras del presidente del Congreso son un llamado a la reflexión y al respeto mutuo entre todas las fuerzas políticas. Muy distinta a la declaración incendiaria del presidente Petro, acusando al Congreso de no querer aprobar tampoco la reforma pensional. En cuanto al futuro de la reforma, el panorama luce cada vez más lúgubre y sombrío. A medida que nos acercamos al final del segundo periodo de la segunda legislatura, las tensiones entre el gobierno y la oposición se intensifican. La posición de quienes representamos la oposición, como se ha visto en las últimas semanas, ha sido firme y persistente. La falta de consenso y el desacuerdo sobre aspectos claves de la reforma, como la unificación de los regímenes público y privado de pensiones y el manejo de recursos para subsidiar el pilar solidario, dejan en jaque la viabilidad de la pluricitada reforma pensional. Vale decir, pese a los esfuerzos del gobierno por impulsarla, carece de una bancada decisoria que apoye la propuesta, más aún cuando cada vez el gobierno cuenta con menos apoyo popular y en cambio gana exponencialmente críticos y detractores expertos en el tema. Bajo este contexto, es difícil prever un resultado final positivo de la reforma pensional o siquiera que salga ilesa antes de la culminación del periodo legislativo. Lo ideal sería
no desaprovechar la oportunidad para resolver problemáticas que más temprano que tarde este u otro gobierno tendrán que afrontar. Sin embargo, la prevención y la desconfianza con el gobierno del presidente Gustavo Petro es de tal dimensión y proporción que dudo mucho que se logre un consenso. O el proyecto se hundirá o saldrá adelante como bien lo saben hacer, apelando a todas las formas de lucha. Recordemos que el gobierno ha propuesto que todos los colombianos que hagan parte del pilar contributivo, es decir, que tengan ingresos de entre 1 y 25 salarios mínimos, estén obligados a cotizar en Colpensiones por los primeros 3 salarios mínimos y en el fondo privado de pensiones de su elección por el resto de sus ingresos. En medio del intenso debate sobre la reforma pensional 2024, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, planteó la posibilidad de considerar bajar el umbral de cotización en Colpensiones de 3 salarios mínimos a 1.5, si se demuestra que ello contribuye a resolver los problemas fiscales del país. Se trata de un punto que puede generar algún tipo de consenso. De otro lado, también se ha propuesto en la ponencia alternativa que el fondo de ahorro del pilar contributivo sea controlado por el Banco de la República y no por Colpensiones, como pretende el gobierno. De esta manera, se evitaría que el gobierno nacional convierta esos recursos en caja menor. Finalmente, mi posición como político de oposición es clara. Mi compromiso es seguir defendiendo los derechos y el bienestar de los ciudadanos, asegurándome de que cualquier reforma se adelante con sentido de responsabilidad, de tal suerte que lo que se apruebe, así suponga sacrificios, en todo caso se haga dentro del marco de lo que sea justo, equitativo y beneficioso, así sea en el mediano y largo plazo para todos. Mis queridos amigos y oyentes, gracias por acompañarme en esta nuestra cita de todos los lunes a las 7 de la noche. Volveremos a encontrarnos, si Dios no lo permite, dentro de 8 días, con un nuevo capítulo de Píldoras del Saber. Feliz inicio de mes. Hasta pronto.